Nuestro espacio político, el día que canceló la deuda con el Fondo Monetario en el 2005, en diciembre de 2005, puso en valor ese trabajo de los argentinos y las argentinas, sus impuestos que pagaron sirvieron para liberar a la Argentina de algo que es inexplicable. A ver, el Fondo Monetario gasta 2.000 millones de dólares por mes en sueldo y no puede hacer un plan bueno, no puede hacer algo que sea sustentable para nuestro país. Nuestro país siempre se ha hecho cargo de sus deudas y quiere pagar, pero ahora quieren que no pague para tenerlo constantemente el pescuezo y después llevarse leyes como la Ley Base o el RIGI, que destruyen nuestros ríos, nuestros mares, nuestras sierras, nuestras mesetas, nuestra montaña, y encima sacado de la manera que se sacó, ¿no? Con un senador que está detenido en otro país, que fue fundamental para que eso se pudiera aplicar. Ina, todo tuyo. Ya hablaremos de ese RIGI y de todo lo que comenta Máximo Kirchner. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, como ya veníamos diciendo, ¿no? El 24 de marzo de 1976 se produce el último golpe militar en Argentina. Ese día la pobreza era del 5,7%. En 2024 alcanzó el 52,9%. Se multiplicó por más de 9 en 49 años. Pero hay algo que creció todavía más. Aquel día la deuda externa era de 8.000 millones de dólares. Hoy llega a 467.000 millones de dólares. Se multiplicó por 58. Y ponemos la mirada en ese dato, porque la deuda externa fue, es y seguirá siendo la herramienta principal utilizada por el poder financiero para saquear al país y mantenerlo sometido con la ayuda de las élites económicas locales, claro. Para comprender esta historia tenemos que ir unas décadas atrás. Vamos a marcar solo algunos hitos a modo de ejemplo. En 1922, Argentina crea la primera empresa petrolera estatal del mundo, YPF. Luego, en el gobierno de Juan Domingo Perón, se fundaría Gas del Estado, Somisa, dedicada a la producción de acero, y también empresas privadas beneficiadas con financiamiento estatal, como la siderúrgica Acindar, fundada en 1942, o Aluar, fundada en 1970, dedicada a la producción de aluminio. Petróleo, gas, acero y aluminio, 4 insumos básicos para cualquier proceso industrializado. Aguas abajo de estas enormes empresas se desarrolló una trama industrial que se beneficiaba con el acceso a estos insumos y a la energía. En la década de 1970, Argentina producía barcos en el astillero estatal de Río Santiago, aviones en la fábrica militar de Córdoba y poseía una industria automotriz con una integración alta de piezas producidas localmente. Debido a esa herencia y a la continuidad de algunas instituciones que pudieron resistir los intentos de desguace, hasta el día de hoy Argentina es uno de los 10 países del mundo que manejan el ciclo completo de la energía nuclear y también de los pocos con capacidad de construir satélites. Subrayemos la idea que estos datos buscan ilustrar. El entramado industrial era amplio y el Estado ocupaba un rol preeminente. Las empresas estatales llegaron a representar 1/3 del PIB del país. Su clase obrera era grande, con un alto nivel de organización sindical y una poderosísima proyección que condicionaba al poder político. Para ubicar a Argentina en el tablero mundial de aquellos años, podríamos decir que el país era una suerte de eslabón intermedio entre el nivel de desarrollo que tenían otros países sudamericanos y el que mostraban algunos países europeos. Argentina no era Europa, como pretendían representantes de su clase dominante no exentos de racismo, pero su estructura social tampoco era similar a la de otros países sudamericanos. Se ubicaba a mitad de camino, digamos, y avanzando. Es importante tener esto presente porque la trayectoria del país es muy diferente a la de sus pares. En un primer momento, ningún otro país avanzó tanto, pero en un segundo momento, ningún otro país retrocedió tanto. La clave de ese retroceso es la deuda. ¿Cómo se rompió ese proceso que, si bien zigzagueante, era virtuoso a sangre y fuego durante la dictadura de 1976? El primer capítulo de la ingeniería para esta regresión social fue la desaparición de 30.000 personas, obreros, militantes, sindicales, sociales y políticos. El terrorismo de Estado disparó contra el movimiento popular para debilitar su capacidad de resistencia. 6 años después del golpe, cuando la dictadura militar estaba en retirada, aparece el segundo elemento, la deuda. El primer eslabón de esa cadena fue puesto en su lugar en 1982 por el entonces director del Banco Central, Domingo Cavallo. Nacionalizó una deuda que estaba en manos de empresas locales y extranjeros y que en muchos casos no era más que un asiento contable manipulado.
Un mecanismo que ya no sorprende a nadie: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. De esta manera, todos los argentinos pasaron a pagar una deuda que había beneficiado solamente a unos pocos empresarios. En fin, un proceso muy parecido al que está pasando actualmente a nivel mundial, especialmente después de la pandemia, según ilustra muy bien el economista Gary Stevenson, especialista en temas de desigualdad. El caso es que en ese primer salto, la deuda externa argentina pasa de 8.000 millones a 45.000 millones de dólares. Se multiplica por 5 en una sola firma de Cavallo. Y culminada la dictadura, vendría el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Tras un intento inconsecuente de revisar este legado, la deuda no se cuestionó y en los 6 años siguientes aumentaría 17.200 millones de dólares hasta llegar a los 62.200 en 1989. El segundo ciclo de endeudamiento acelerado llegaría de la mano del gobierno neoliberal encabezado por el peronista Carlos Saúl Menem. Cuando asume, el reloj de la deuda marcaba 62.200 millones de dólares. La dejó 10 años después en 146.219 millones de dólares. Hasta allí la multiplicó por 2,3, pero hay más. Esa cifra no le hace justicia a sus brillantes políticas económicas tan elogiadas por Javier Gerardo Milei. Durante la década de los 80, para muchos países latinoamericanos, la deuda se convierte en una bola de nieve impagable. Si se hubiera producido un default, se verían perjudicados los bancos que tenían esos pagarés, muchos con sede ¿dónde? En Wall Street. Entonces llega un secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, ahí lo veis al lado de Menem, y concibe un plan conocido como Plan Brady, disculpen la obviedad, para, beneficiarlos, ¿no? ¿Qué es lo que propone Brady? Que esos papelitos con origen en una estafa sirvan para realizar una segunda estafa, quedarse con empresas estatales y con los recursos naturales de esos países entregados a cambio de esos papelitos devaluados por el riesgo de default. Menem multiplica la deuda, pero además para pagar enajena el patrimonio socialmente acumulado por generaciones de trabajadores. Los papelitos nacidos de una estafa permiten este segundo robo. El capital transnacional asociado a empresas locales se queda con la petrolera YPF, la siderúrgica Somisa, las telecomunicaciones de Entel, gas del Estado, las redes de energía eléctrica, aerolíneas argentinas, las principales rutas del país, los ferrocarriles, la fábrica de aviones, emisoras de radio y de televisión, el banco hipotecario, empresas petroquímicas, mineras y más. En total, alrededor de 60 empresas cambian de manos de este modo, de manos de público a privado. Recapitulemos porque se trata de un robo al cuadrado, incluso al cubo. En 1982, unos señores muy millonarios que no necesitaban ayudas para ponerles cara, pues podemos mencionar a Franco Macri, padre de Don Mauricio, o a la filial argentina de Citibank, tenían una deuda que en algunos casos era consigo mismos. Por ejemplo, el Citibank de Argentina le debía a su casa matriz en Estados Unidos. Esa deuda pasa de estar en manos de estos empresarios a ser deuda de todos los argentinos gracias a su estatalización mediante seguros de cambio. Desde ese momento, una parte de los impuestos que todos pagan deja de ser destinada a escuelas y hospitales y se destina a pagar la deuda privada de estas corporaciones. Hasta ahí el primer robo. El segundo es que hay un grupo de bancos internacionales que se benefician cobrando intereses por refinanciar esta deuda con un origen ilícito. El robo al cubo se completa cuando estos papelitos son utilizados para quedarse con las empresas más importantes del país. Así es, si los años anteriores fueron la gestación, en los años 90 se produce el parto. Nace una nueva Argentina saqueada, desindustrializada, que ya no es propietaria de sus recursos naturales ni de sus empresas y con niveles de pobreza que no había conocido en las décadas anteriores. Cuando hablamos de deuda, los medios de comunicación nos ubican en un imaginario como este. Una familia consume más de lo que puede pagar y entonces se endeuda. Muy irresponsable esa familia, vive por encima de sus posibilidades, etc. Ese esquema luego lo trasladan a un país consume más de lo que puede y entonces se endeuda. ¿Qué país más irresponsable? Lo que estamos viendo aquí es que ese esquema no aplica. La deuda argentina y la de decenas de países no surge del comercio deficitario, no se debe a que los niños argentinos tomen demasiada leche o aguacates, como decían hace poco en sus medios, o a que sus padres les regalen demasiados juguetes. No es una deuda comercial, es un mecanismo puramente financiero creado intencionalmente para drenar el excedente de los países en favor del capital transnacional.
En el libro Confesiones de un gángster económico se explica cómo funciona este mecanismo. Su autor, John Perkins, es un arrepentido, ¿no?, que trabajó para drenar a favor de los bancos de Wall Street los dólares producidos por los recursos naturales de los países subdesarrollados. Perkins fue reclutado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y en su primer día en la agencia, la instructora que debía formarlo le dijo cuál iba a ser su tarea. Tu trabajo consistirá en estimular a los líderes de todos los países para que entren a formar parte de la extensa red que promociona los intereses comerciales de Estados Unidos en todo el mundo. En último término, esos líderes acaban atrapados en la telaraña del endeudamiento, lo que nos garantiza su lealtad. Podemos recurrir a ellos siempre que los necesitemos para satisfacer nuestras necesidades políticas, económicas o militares. A cambio, ellos consolidan su posición política porque traen a sus países complejos industriales, centrales generadoras de energía y aeropuertos, y los propietarios de las empresas estadounidenses de ingeniería y de construcción se hacen inmensamente ricas. Win-win. Win-win. El tercer ciclo del acelerado endeudamiento de Argentina comienza en 2015 tras la llegada al gobierno de Mauricio Macri. La deuda era de 240.000 millones de dólares cuando Macri asume y llega a 323.000 millones de dólares cuando se va tras perder las elecciones. Un incremento de 83.000 millones de dólares en tan solo 4 años. Dentro de ese total se encuentran los 44.000 millones de dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional. ¿Y a dónde fue todo ese dinero? A la fuga de capitales. ¿De qué se trata? Bueno, pues una empresa obtiene ganancias dentro de un país, ya sea Argentina o el ejemplo que cada uno prefiera. En el caso de Argentina, esa ganancia estará en pesos. Ahora supongamos que esa empresa sea la petrolera Shell, que obtiene ganancias por la venta de petróleo, o la mega gestora de activos BlackRock, que las obtiene realizando la famosa bicicleta financiera. Luego de tener esa ganancia en el bolsillo, en el momento en que esa empresa quiera llevarse su dinerito, necesitará pasar esos pesos a dólares. Y ahí es donde aparece el Fondo Monetario Internacional. Ya sabemos que los préstamos del Fondo Monetario Internacional no son para ayudar a los países, ni se construyen obras públicas con esa plata. El fondo le presta a los países para permitir que las empresas transnacionales puedan dolarizar sus ganancias y llevárselas del país donde se encuentran. Para eso se usó el préstamo que el fondo le entregó al gobierno de Mauricio Macri. Es el mismo mecanismo que describimos al principio para la dictadura, solo que con una metodología diferente. Ganancias privadas para un grupo de empresarios y una deuda asumida por el Estado que pagarán todos a través de los impuestos. En definitiva, una transferencia de la riqueza de las clases bajas a las clases altas. Se ve que un poco sí que les gusta la redistribución, pero al revés que a la gente con conciencia social. El préstamo del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri también cumplió la función de ser un reaseguro, garantizar que en caso de que luego hubiera un gobierno menos dócil a los dictados del FMI, ese gobierno estuviera agarrado por todas partes. El plan salió perfecto. Alberto Fernández ganó las elecciones, pero nunca pudo estabilizar la economía del país. La necesidad de conseguir dólares para pagar deuda, la espada de Damocles del Fondo Monetario Internacional, sumado a la falta de convicción acerca de qué hacer, la pandemia y también luego la guerra en Ucrania, condujeron a ese gobierno al fracaso. Y en esos 4 años, la deuda volvió a aumentar 80.000 millones de dólares hasta alcanzar los 400.000 millones de dólares. El paso siguiente es el que estamos atravesando. Javier Milei llegó al gobierno y la deuda externa se ubica hoy en 473.000 millones de dólares. Decíamos que en los años 90 la deuda sirvió para que empresarios privados, nacionales y extranjeros, se quedaran con las empresas estatales a precio de gallina flaca. ¿Cuál es el plan ahora cuando mucho de lo que había para privatizar ya fue privatizado? ¿Para qué servirá la deuda externa en los próximos años? Pues básicamente, y entre otras cosas, para quedarse con los recursos naturales y para imponer condiciones de explotación de esos recursos sin que queden beneficios para el país, para Argentina. El régimen jurídico para este nuevo capítulo del plan de saqueo fue establecido por el gobierno de Milei el año pasado. Nos referimos al denominado RIGE o régimen de incentivos para grandes inversiones. En ese marco legal, las empresas que se adhieren pagan bajísimos impuestos, más bajos que si nosotros hoy abriéramos un almacén o un kiosco. ¿Qué se van a llevar? Los principales recursos naturales de la Argentina son el petróleo y el gas en yacimientos no convencionales y oro, cobre y litio en la cordillera de los Andes. Y anotemos que no falta mucho para que empecemos a hablar más asiduamente de las tierras raras, esas mismas que Donald Trump busca robarle a Ucrania y que son la obsesión del Pentágono. Bajo el modelo en curso, aquella Argentina que describimos al principio,
socialmente integrada, con poca pobreza y creciente industrialización, continuará su transformación hacia un capitalismo de enclaves, un mar de pobreza contenida con represión, intercalada por islas de enorme riqueza custodiadas por chicos pobres que, ante la falta de otras oportunidades, trabajan de policías disfrazados de Robocop. Gracias, compañera. Hay una cacería de negros. Escenas como esta se viven a diario en República Dominicana. ¡Se acabó la comprensión! ¡Se acabó todo! El 2 de octubre, el gobierno del presidente Luis Abinader puso en marcha su plan de deportar hasta 10.000 haitianos por semana. Un plan que ha sido criticado por varias organizaciones de derechos humanos y por el propio gobierno interino haitiano, que lo califica como discriminatorio y como una estrategia de limpieza étnica. En este video te contamos 3 claves de esta deportación de miles de haitianos por semana desde República Dominicana. En sus primeras 3 semanas desde la aplicación de esta medida, más de 27.000 personas indocumentadas, en su mayoría haitianos, fueron deportadas. Antes de ser deportados, los indocumentados pasan por centros de detención como este. Lo que está ocurriendo allí es horroroso. Niñas deportadas sin su familia, niños, personas dominicanas negras diciendo que sus familiares están llevando documentación, exigiéndole que los liberen y no lo están liberando. Recordemos que Haití, uno de los países más pobres del mundo, lleva años sumido en una profunda crisis política y social que ha llevado a que muchos busquen refugio en el país vecino. Desde que Abinader llegó al poder en 2020, ha endurecido la política migratoria de su país, donde viven actualmente más de 500.000 de haitianos y que representan casi el 90% de su población migrante. Multiplicó las redadas de indocumentados, redobló la presencia de la Fuerza Armada en la frontera, también levantó un muro de 165 kilómetros entre los dos países y solo en 2023 las autoridades dominicanas devolvieron a Haití alrededor de 250.000 inmigrantes. Pero tras su reelección en mayo de este año, Abinader anunció este plan más agresivo de deportaciones que promete 10.000 deportaciones semanales. Lo primero es la seguridad de la República Dominicana. Nosotros no necesitamos dar explicación para respetar nuestras leyes de migración, que son fundamentales para cualquier país. Según las autoridades dominicanas, la inestabilidad que vive Haití genera una presión significativa en territorio dominicano. En un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Abinader sostuvo que en 2023 el 12% del total de los servicios prestados a través del sistema de salud pública fue inmigrantes haitianos. Estos datos reflejan la gran carga económica y sentido humanitario de República Dominicana, pero solos no podemos más. Sin embargo, hay otros datos que muestran también el aporte de los haitianos a la economía dominicana. Por ejemplo, que en 2023 Haití fue el socio comercial más importante de República Dominicana después de Estados Unidos. Y según una encuesta, en 2017 los obreros haitianos aportaban un 7,4% del PIB del país vecino. También hay que decir que estas deportaciones son populares entre una parte de la población dominicana que apoyan el plan de Abinader. Queremos que nuestra patria sea nosotros, de nosotros. Sin embargo, la política migratoria del gobierno de Abinader fue duramente criticada por las autoridades de Haití y por organismos internacionales como la ONU. La comunauté internationale, y compris l'OEA, doit reconnaître cette politique de déportation pour ce qu'elle est. Une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité y de leur couleur de peau. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también mostró preocupación ante el plan de deportaciones de República Dominicana. Ante las críticas, el canciller dominicano Roberto Álvarez contestó que las repatriaciones se están llevando a cabo cumpliendo las normas internacionales, respetando la dignidad de las personas y con uso proporcional de la fuerza. Pero los organismos locales denuncian violaciones a los derechos de los haitianos. Una vez deportados, los haitianos regresan a un país donde, según el Programa Mundial de Alimentos, unos 5 millones de personas, es decir, casi la mitad del país, no tienen suficiente para comer. A la crisis alimentaria se suma la fuerte inestabilidad que se vive en las zonas dominadas por bandas criminales armadas.
Según la ONU, más de 3.600 personas han muerto en Haití en el primer semestre del año debido a la violencia de estas pandillas. En un intento de recuperar el control, Haití recibió en junio una misión policial respaldada por la ONU y dirigida por agentes de Kenia. Y el Consejo de Seguridad aprobó extender este mandato hasta el 2 de octubre de 2025. Sin embargo,